El libro de Segunda de Pedro. En Primera de Pedro notamos cómo la iglesia judía en la diáspora experimentó persecución a causa de sus pecados. La consecuencia de esos pecados resultó en que Dios disciplinara a su pueblo. En Segunda de Pedro, la dinámica es completamente diferente. La iglesia estaba sitiada desde dentro por falsos maestros que secretamente estaban introduciendo herejías destructivas. Para entender la táctica de Pedro en esta epístola, debemos recordar los puntos en común de Pedro y Judas. Judas comienza con un tremendo derramamiento de amor, misericordia y paz de Dios Padre antes de abordar el horrible problema de los herejes y las herejías. Pedro hace lo mismo, pero de una manera más avanzada. Los oponentes de Cristo en la iglesia a las que se dirige Pedro tenían enseñanzas pregnósticas y de religiones misteriosas, donde el conocimiento secreto y la inmoralidad eran primordiales. Pedro usa intencionalmente la palabra conocimiento 5 veces en el primer capítulo para contrarrestar este conocimiento falso. Pedro llena el primer capítulo con palabras elevadas, honrando la majestad de Dios y al mismo tiempo reforzando la doctrina cristológica y un llamado a una vida virtuosa. La clave de toda la epístola es esta declaración cristológica general. Cristo decretó, según su justicia, no la nuestra, conceder a todos los creyentes una fe preciosa igual a la de los apóstoles. Ninguno de los apóstoles perdió jamás su fe. Ninguno de los creyentes perderá jamás su fe. Entonces, el valor inapreciable de esta fe es un regalo de Cristo que asegura que su iglesia resistirá incluso los ataques heréticos más insidiosos y peligrosos. La fe preciosa no es un término abstracto, sino que incorpora tanto la doctrina como la práctica. Por eso, Pedro recomienda añadir virtud a la fe. A continuación, vemos el curso intensivo de Pedro sobre doctrina y práctica tal como lo aplicó a sus oyentes. Primero, Cristo es Dios y Salvador. La deidad de Cristo es fundamental para comprender su carácter. Lo específico de los herejes era la disminución o negación de la deidad de Cristo. La salvación proporcionada únicamente por Cristo, quien es Dios en carne, es suficiente y completa. No hay necesidad de enseñanzas adicionales ni ayuda adicional de falsos maestros. Pedro contrarresta las principales afirmaciones de los falsos maestros con una bendición espiritual intensa y compuesta. La gracia y la paz multiplicadas eran necesarias, ya que los ataques eran implacables. Los cristianos pueden desechar las enseñanzas falsas y vivir una vida piadosa, a pesar de la presión de los impíos engañadores, cuando el poder divino interviene en su favor. Los creyentes son reafirmados al saber que tienen un llamado divino por la propia gloria y excelencia de Dios. Este llamado divino se contrasta con la imagen reprensible, repugnante y sin brillo de los herejes. Al saber de antemano cómo será atacada la iglesia, Dios da promesas preciosas y magníficas que anclan a las almas leales en su fidelidad. Toda la gracia que Dios proporciona es accesible mediante un conocimiento real de Él. Conocer a Dios es infinitamente superior al conocimiento esotérico, introducido secretamente por los apóstatas a lo largo de la historia de la iglesia. Como se establece al comienzo de las epístolas de Pedro, la fe proporcionada por Cristo produce sana doctrina y una vida sana. Pedro insta a los creyentes a unir rápidamente su doctrina con la virtud con conocimiento y al conocimiento con el dominio propio, que era completamente ajeno a los falsos profetas. Luego, exhorta a los creyentes a continuar en la perseverancia, la piedad y el amor de los cuales nuevamente los herejes carecían por completo. Los cuentos y la mitología ingeniosamente ideados eran los libros de texto de los falsos maestros. En clara distinción, Pedro fue testigo ocular del poder del Señor Jesucristo, mientras que los infiltrados eran completamente impotentes. También fue testigo del honor y la gloria del Señor en el monte de la Transfiguración, donde la majestuosa gloria de Dios exhibió a Cristo como el Hijo amado, agradable al Padre. Pedro, un participante del poder y la gloria de Cristo, demuestra su plena acreditación como apóstol de Cristo, en marcado contraste
con las diabólicas falsificaciones espirituales que obraban en la iglesia en ese momento. Aplicación. El cristianismo no consiste solo en amor, gracia y caridad, sino también en una firme comprensión doctrinal para contraatacar a los herejes y las herejías. Una vida piadosa y virtuosa junto con la fe proporcionada por Cristo nos asegura el poder de Dios contra los falsos maestros y apóstatas. Cristo es nuestro Dios y Salvador. Por lo tanto, nuestro conocimiento de la deidad de Cristo es un componente esencial para resistir la falsa ideología y mitología de los agresores.